del dinero. Un programa para actualizar en fácil tu salud financiera. Presenta Mercado Pago. 2 de la tarde, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos al Fin del Dinero en Tele 13 Radio, como siempre, junto a Mercado Pago. En esta jornada de día miércoles 7 de mayo iniciamos el capítulo 187 para hablar de salud, educación financiera, emprendimiento, startups. ¿Cómo estás, Pamela Ausenker? ¿Cómo te trata la vida? Hola, Diego. Hola a todos. Muy bien. ¿Y a ti? ¿Cómo está el ánimo de día miércoles? Bien, mitad de Semana larga ya. y semana larga. Es No, verdad, semana nos larga. vemos mal acostumbrado. Pero me gustan los miércoles. ¿Te además gustan que los me gusta miércoles? el día del emprendimiento que tenemos. Sí, a puertas de posible agua que va a caer en la capital. Así es. Tenemos varias noticias además que Andrea nos va a estar actualizando, pero el clima es claramente uno de ellos. Sí, un muy buen invitado tenemos en el día de hoy, a puertas de humo también se podría decir. Andrea Rivera, ¿cómo estás? Muy atenta te veo. Hola, Andrea. Hola, atenta a esta primera fumata luego de que ya se iniciara este cónclave. A las 11 de la mañana con 46 minutos hora chilena, 17 horas con 46 minutos en Roma, se cerraron las puertas de la Capilla Sixtina luego del juramento de los 133 cardenales que participan de este proceso de deliberación para elegir al sucesor de Francisco. Luego de eso viene un momento de reflexión para luego realizar la votación. Y a la espera de eso es que estamos muy atentos a esta añosa chimenea que está Estamos todos instalada, mirando la chimenea. Claro. en el techo de la Capilla Sixtina para saber finalmente cuál va a ser el resultado de esta primera votación. Debiera ser una fumata con humo negro. Recordemos que en las elecciones anteriores del Papa, por ejemplo, el Papa Francisco, fueron 2 días de votaciones, independiente a las votaciones que se hagan internamente, pero fueron 2 días de deliberaciones para elegir al Papa Francisco y se espera también que pueda ocurrir lo mismo con el sucesor del Papa. Es muy poco probable que en esta primera Fumata. sea blanca. Tengamos humo blanco. En todo caso vamos a estar con toda la información, estamos en vivo y en directo en todas las plataformas de Tele 13 Radio y también a través de YouTube, así que si hay novedades usted lo sabrá, como siempre acá en Tele 13 Radio. Lo que también tenemos, Andrea Rivera, son los titulares de las noticias más importantes de este día. Expectación por la primera fumata del cónclave para elegir al Papa. Los 133 cardenales deliberan en la Capilla Sixtina para votar por quién será el sucesor de Francisco. En caso de no haber humo blanco, la elección continuará el jueves. Se trata de un cónclave histórico por la cantidad de países de donde provienen los cardenales, 71, y de los 5 continentes. El gobierno lamentó que las firmas chinas desistieran de seguir adelante con los proyectos de litio para la elaboración de baterías y atribuyó la decisión a razones comerciales. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, afirmó que se trata de una oportunidad perdida para los inversionistas más que para Chile y aseguró que continuarán con la política para desarrollar cadenas de valor del litio. La encuesta del Centro de Estudios Públicos, CEP, arrojó que la desaprobación del presidente Gabriel Boric aumentó un 12% y quedó en 66% contra el 54% que marcó en el periodo agosto-septiembre de 2024, siendo la más alta desde que llegó a la moneda. En las preferencias presidenciales, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, encabeza las preferencias con un 15%, seguida por el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, con un 11%, la carta del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, con un 6%, y luego le sigue Carolina Toá del Socialismo Democrático con un 4%. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles SEC sancionó a 11 empresas eléctricas que operan entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos, producto de los cortes de luz que se registraron en agosto del año pasado. La SEC multó a las compañías con más de 2.433 millones de pesos por la demora en la reposición del servicio e incumplimiento de la obligación de mantenimiento de sus redes de distribución. El Metro de Santiago se querelló contra los responsables de los graves desórdenes en la estación La Cisterna y condenó el actuar temerario de quienes se subieron al techo de los trenes. La empresa apuntó a mafias organizadas y pidió a sus usuarios a no comprar a los vendedores ambulantes. Escuchas El Fin del Dinero. Muchas gracias, Andrea Rivera, que tengas una muy buena tarde. Igual para Gracias, ustedes, Andrea, que estén muy bien. 2:04 de la tarde, 2:05 en este instante. Tema de apertura de este día miércoles, Pamela. Mira, ayer hablamos de acciones, ¿no es cierto? Así que vamos a seguir un poquito en ese tema y yo diría que si hay
una persona inversionista ícono en nuestra era, desde la Gran Depresión, diría yo, es Warren Buffett, quien no ha escuchado hablar de él, ¿no es cierto? Y a sus 94 años, 94 años, decidió jubilar finalmente. Mira. Así que, bueno, ahí, mira, nos hubiéramos perdido casi 20 años de él si hubiéramos tenido Notable. esta ley de tener que irse a los 75. Pero, Justamente hablábamos esta semana del envejecimiento activo. exacto, imagínate, La nueva está longevidad. más vigente que todos nosotros juntos. Absolutamente. ¿No? Y yo quería centrarme, bueno, todos sabemos un poco los logros que ha tenido, ¿no es cierto? Él es un inversionista que ha llevado a que su compañía, Berkshire Hathaway, crezca de manera impresionante. Fíjate que él partió en 1965 y desde esa fecha a hoy, o ayer, las acciones de Berkshire subieron, no puedo ni decirlo, 5,5 millones %. O sea, es algo que cuesta mucho poner en la cabeza versus el S&P que subió 31.000%. O sea, ha tenido un rendimiento realmente extraordinario y por eso se ha convertido también en uno de los inversionistas más seguidos por todos quienes tienen ganas de incursionar en la bolsa. Y fíjate que, bueno, ha sido una semana obviamente de despedidas, ¿no es cierto? Y tuvo su última reunión con los accionistas, donde dio varios consejos importantes, además de destacar todos los logros obviamente de la compañía, de nombrar a su sucesor, que ya se sabía de todas maneras, dio varios consejos interesantes. Esto es como palabra al cierre del mentor. Totalmente. Como para tomar nota y con una libreta. Sigue, pero al pie de la letra. Tomar nota de estas palabras al cierre de Warren Buffett. Yo creo que son cosas que igual uno sabía, pero es bueno recalcarlo de vez en cuando. Que las refuerce, que las remarque en su salida. Exacto, reforzarlo. ¿Y sabes lo que dijo? Que los errores más costosos en finanzas no provienen de la falta de conocimientos técnicos, sino de las decisiones tomadas bajo presión emocional. Buen punto. O sea, habló mucho de la psicología de masas, ya que puede convertirse tanto en oportunidades como también en riesgos importantes si tomamos decisiones, como se dice en chileno, en caliente, ¿no es cierto? Si tomamos decisiones cuando estamos bajo presión, enojados, temerosos, estresados. Y eso es muchas veces lo que pasa en los mercados, porque cuando vemos que los mercados empiezan a caer de manera importante, ya sea por Donald Trump, ya sea por crisis, ya sea por pandemia, por la razón que sea, vemos que hay un comportamiento sistemático del mercado donde empieza a mostrar caídas importantes. Y mucha gente se asusta y empieza todo este miedo colectivo y la gente lo que tiende a hacer es quiero salir, quiero vender al precio que sea, quiero vender. Y lo que dice Warren Buffett es justamente lo contrario. Ahí es donde están las oportunidades. Cuando todo el mundo tiene miedo en el mercado y empiezan a caer los precios, ahí es donde uno tiene que armarse de valor y empezar a comprar, siempre con una visión de largo plazo. ¿Te acuerdas que ayer algo comentamos sobre la timba versus los portafolios más estructurales de largo plazo? Claramente Warren Buffett era es un inversionista de largo plazo, un inversionista de portafolio. Y como decía, siempre que uno mantenga esta visión de largo plazo, este tipo de crisis, sea cual sea, toda la incertidumbre son buenas oportunidades para, obviamente hay que hacer el trabajo de investigar, ¿no es cierto?, qué acciones son sólidas, qué empresas son sólidas. Entonces, su mensaje final fue claro: para los inversionistas, los enemigos mortales son el miedo y la codicia, y el éxito depende de mirar el futuro con optimismo racional y disciplina emocional. Mira. ¿Qué tal? Clave. Y ojo, no creo que no solamente para las inversiones, yo creo que para cualquier emprendimiento. Hoy día vamos a hablar con nuestro entrevistado, tener esa claridad para tomar las decisiones correctas en momentos, claro, en frío. Absolutamente. A veces cuesta, evidentemente, pero debe ser alguna de las recetas para salir adelante en momentos que muchos tienden a tirar la toalla. Indudablemente. Y antes de terminar, les voy a dejar varios libros recomendados precisamente de Warren Buffett. El método Warren Buffett, de Robert Hagstrom. Los 7 secretos para invertir como Warren Buffett, de Mary Buffett y Sean Sea. Y una recopilación de cartas a los accionistas de precisamente esta empresa, Berkshire Hathaway, desde 1965 a 2014. Yo creo que es muy interesante revisitar un poco su proceso también de inversión, su proceso de pensamiento y poder tomar las lecciones también que nos deja un gran inversionista. Totalmente de acuerdo. Son las 2:09 de la tarde. Las finanzas humanas se toman a esta hora de la tarde en Tele 13 Radio. Escuchas El Fin del Dinero. Le damos la bienvenida a nuestro invitado de manera presencial acá en los estudios de Tele 13 Radio, don Joaquín Stephens, co-founder y general partner de la empresa Platanus. ¿Cómo estás, Joaquín? Muchas gracias por venir al Fin del Dinero. Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos para hablar de financiamiento, de la experiencia que tienen ustedes, pero partamos por la pregunta obvia, o más bien la descripción. Cuéntale al público que está escuchando y nos está viendo en YouTube sobre la empresa Platanus. ¿Cómo nace? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que hace particularmente? Sí, bien. Platanus es un fondo de inversión y acompañamiento de startups. Invertimos en startups en etapas bien iniciales, actualmente un ticket de $200,000, y la acompañamos en el fondo con un proceso, un programa de aceleración, con mentores para ayudarles después a acelerar su crecimiento y inyectarle más capital mediante otros inversionistas que estén interesados. Para tener una visión un poquito más amplia de precisamente lo que hace Platanus, ¿cuántas compañías han apoyado durante, nos contabas que partió justo para la pandemia, en estos 5 años que han pasado, cuántas compañías? Y quizás hay algunas compañías que son como icónicas, ¿o no? Quizás si pudieras hablarnos un poquito de eso. Sí, nosotros, bueno, desde el 2020 hemos invertido en 110 compañías a lo largo de toda Latinoamérica hispanohablante. Entonces ya tenemos inversiones en 10 países, principalmente en Chile, México y Colombia. Y ahí, bueno, invertimos tan temprano y las startups se demoran un poco en hacerse famosas. Entonces yo creo que las más conocidas son las chilenas. Y ahí está Toku, que estuvo en boga hace una semana. Está Toku, está Carbook, está Shinkansen, está Fintok. Entonces tenemos un buen portafolio, Examedi, tenemos un buen portafolio de chilenas y se vienen más que van a estar conocidas cada mes, esperemos. Joaquín Stephens, ¿se pueden clasificar, o más bien ustedes en base a la experiencia, clasificar las etapas en las cuales está una startup al momento de acercarse a ustedes? Porque son diversas, hay distintos momentos evidentemente, pero en base a la experiencia que ustedes tienen estos 5 años, más o menos podrías clasificar la etapa en qué momento llega una empresa y se acerca a ustedes a pedir esta aceleración o financiamiento. Sí, generalmente las startups se clasifican en base a sus rondas. O sea, el Venture Capital tiene harta jerga particular. Me acordé de hecho con el tema de Warren Buffett diciendo la calma emocional, y ahí está el FOMO, el clásico FOMO. Eso aplica demasiado para el Venture Capital. Que es como el miedo de quedarse fuera. Claro, el miedo de quedarse afuera, porque aparte la matemática de Venture Capital hace que uno tenga más miedo de quedarse afuera. Ahí después lo podemos conversar, pero en cuanto a la jerga, nosotros generalmente, o sea, las startups se dividen en base a rondas. Es como lo más fácil, es decir, cuando la startup va levantando rondas. Y ahí está la clásica serie pre-seed, la seed, la serie A, la serie B, etc. Nosotros generalmente entramos en la pre-seed y en la seed. Si uno tuviera que clasificar, acuérdense que esta jerga, en el fondo no hay nadie que no hay ninguna institución que diga, oye, esta es la clasificación, sino que es completamente costumbre y cómo sea. Entonces, pre-seed es una startup que básicamente es la que llega con un equipo que llega con PowerPoint. Es decir, nosotros tenemos una idea, un equipo, y queremos armar en el fondo esta startup, y tenemos esta credencial. Eso es pre-seed. Generalmente uno les pasa capital para que hasta renuncien a veces a su trabajo o puedan dedicarse 100%. Esa es como la pre-seed. Luego la seed es una startup que ya empieza a tener ventas, tiene un poco de tracción y está buscando el famoso product market fit. Es como el momento en donde te empiezan a llover clientes. Ese upgrade necesario. Claro, o sea, nadie sabe cómo se define el product market fit, pero cuando las startups lo tienen, lo sienten. Generalmente es cuando ya no le dan las manos para tener la cantidad de clientes que le empieza a llegar. Entonces la ronda semilla lo que busca es un poco llegar a ese product market fit. Y luego la serie A es la que ya es una serie más estructurada para expandir en el fondo la startup, ya sea dentro del país o generalmente, si es en caso chileno, internacionalización. Joaquín, y tú contabas que han apoyado a más de 100 compañías en estos años, o 100 startups en estos años. ¿Cómo eligen? Porque precisamente si es Pre-seed es con la idea, con un concepto. ¿Cómo eliges a quienes sí apoyar, a quienes quizás todavía les falta madurar un poco más la idea para poder apoyarlos, o a quienes definitivamente no ven una oportunidad? Bueno, es súper complicado en la etapa que nosotros estamos, porque acuérdense que nosotros invertimos en pre-seed y muy pocos tickets de seed, y eso significa que son equipos que no tienen la startup misma no tiene una historia por detrás, no hay una atracción, no tienen venta. Entonces tenemos que tratar de ver en el fondo en el equipo. Y hacemos una serie de preguntas o analizamos una serie de situaciones que nos permiten en el fondo ver si este equipo va a ser un equipo que va a lograr un negocio exitoso en un corto tiempo, ojalá en 10 años. Y al final la tesis que hay por detrás es que en cada fondo generación o cada año se generan startups y se generan emprendedores que van a hacer un negocio exitoso. Y la idea es captar cuáles son esos equipos que van a salir.
como spoiler, alguna de esas preguntas para quienes nos están escuchando, quizás poder saber si tienen su respuesta más o menos armada o no, como el pitch. Lo que siempre preguntamos, por ejemplo, es cuándo partieron y si tienen ventas, cuánto se demoraron esas primeras ventas o cómo están consiguiendo esas primeras ventas. Porque eso te habla un poco de un sentido de urgencia. O sea, algo que uno ve claro en los fundadores es un sentido de urgencia, de moverse rápido, de ejecutar, de salir a vender el producto, como una hambre de que hay un problema que tiene que ser solucionado ahora y no puedo dormir por solucionar ese problema. Entonces, obviamente, una de esas preguntas es, a ver, ¿cuándo partieron con esta idea? ¿Qué han ejecutado? ¿Qué han hecho en estas semanas? A veces también, la primera entrevista, la segunda entrevista, hay 2 o 3 semanas, y en esas 3 semanas también, y hay qué cambio desde ahí adelante. Y es impresionante los equipos que son los que uno va buscando, que automáticamente es, mira, ya conseguí 10 clientes porque fui a tocarles la puerta, y esos clientes ni siquiera los conocía, no son familiares ni nada, y llegué tocándoles la puerta y me conseguí esos clientes. Estamos conversando con Joaquín Stephens de Platanus, acá en El Fin del Dinero. Ahora, esa misma pregunta del otro lado. ¿Cuáles son los errores más comunes en este pre-seed, en esta entrevista inicial del emprendedor que tiene el PowerPoint, que tiene la idea, que cree que va a funcionar? ¿Cuáles en general, de lo que han visto ustedes, son los errores más comunes de la gente que no logra dar el siguiente paso o que no clasifican en esa misma conversa? Yo creo que puede ser uno de los errores más comunes es ver un negocio de una forma local. ¿Por qué? Porque acá, tienen que ser negocios al final que sean gigantes y la única forma en Latinoamérica hispanohablante, salvo ciertos países, es que escalen a otros países. Entonces muchas veces uno de los errores es pensar, por ejemplo, en el caso chileno, de fundadores chilenos, es pensar en una startup que va a ser local o regional, o regional dentro de Chile. Y eso al final no es viable económicamente. Entonces eso es un error clásico, la poca ambición que se ve en los fundadores. Ahora, Joaquín, el tema de la educación financiera, los conocimientos en general de las personas que llegan con esta idea, ¿es relevante a la hora del desarrollo de la misma empresa? Hay de todo. Yo creo que lo relevante al final, o lo que muestra ese conocimiento financiero, es la claridad mental del fundador. Generalmente, lo que siempre te dicen es, oye, llegan buenas ideas o sea, llegan buenos equipos con malas ideas o llegan, en el fondo, malos equipos con buenas ideas y generalmente no se da, porque los buenos equipos tienden a tener buenas ideas. Lo mismo con el tema financiero, como no es que nosotros, por ejemplo, obviamente no vamos a pedirle una proyección financiera a 5 años. Básicamente, si uno lo pide, el fundador te puede decir qué quieres que te rellene, claro, qué números quiere ver, no tiene sentido. Pero sí te habla, por ejemplo, si tienen conocimiento de una proyección financiera o los economics de la empresa, sí te habla de si el equipo hizo el trabajo, en el fondo. Se puso en una situación de que esto es escalable o no es escalable. ¿Qué pasa cuando tengas 10 clientes? Claro. Puede llegar a 100 o no 100. Y eso sí te demuestra equipos que hicieron esa pega y otros equipos que no hicieron esa pega. Entonces, de nuevo, es como preguntas que uno analiza el equipo. Joaquín, además de este hambre de comerse, ¿no es cierto?, el mercado en el que estén, esta forma de pensar quizás e ir adelantándose a distintos escenarios, ¿qué otros elementos comunes tienen los emprendedores y qué elementos quizás distintivos tienen los emprendedores chilenos? Que sabemos que hoy día tenemos un hub importante de emprendedores acá chilenos y sobre todo aprovechando la experiencia que ustedes tienen en el resto de Latinoamérica, ¿qué diferencias hay también entre los emprendedores chilenos y los emprendedores de nuestros pares regionales? Esa es una buena pregunta. El chileno es muy buen fundador. Comparativamente, yo creo que, por lo menos a mi gusto, uno de los mejores fundadores en Latinoamérica. No conocemos tanto Brasil, no hemos entrado todavía ahí, pero el resto de los países que invertimos, el fundador chileno es muy bueno y es bien visto y bien considerado afuera. ¿Y por qué es muy bueno? Tiene un pensamiento primero global. O sea, yo creo que rápidamente piensa en que tiene que hacer un negocio, o sea, salvo estos casos, del fondo estamos hablando de los buenos, pero los buenos fundadores tienen un pensamiento de global, de hacer un negocio internacional. Es muy claro de mente y es rápido. Yo creo que algo que tiene más como, quizás es como una característica bien que siempre está visto de mala, como la pillería chilena. Si eso lo obligamos al emprendedor, no es pillo, pero es rápido. Ser vivo. Vivo, es claro. vivo, Claro. pero vivo en el buen sentido de la palabra. Sí. O sea, el fondo que es muy bueno para los fundadores de startup, como que logra encontrar soluciones rápidamente a problemas. Y eso se nota, pero un montón. Entonces es ideal para fundar una startup con este pensamiento de buscar una solución rápido, encontrarle la quinta pata al gato.
Oye, Joaquín Stephens, hemos tenido muchos entrevistados que nos hablan de el buen ecosistema que hay para el emprendimiento en Chile. Del año 2010 en adelante, de Startup Chile, cómo esto ha ido aumentando y se generan las condiciones para que salgan y nazcan nuevos. ¿Cómo lo han visto ustedes en estos 5 años? ¿Sienten que eso es real, que está, digamos, plasmado? ¿Ha aumentado? ¿Cómo han vivido este ecosistema que hoy día permite que muchos tengan la posibilidad de emprender? Ha aumentado. Si yo creo que el problema, sobre todo en Chile, por el buen trabajo que hace Startup Chile, no es conseguir como un capital inicial. Va más el problema por conseguir capital que permita en el fondo seguir creciendo. Claro. Y va de la mano por una internacionalización. O sea, la internalización es muy complicado. O sea, genera trabas que son muy complicadas. Desde, por ejemplo, pagos internacionales. Como que el tema de pagos internacionales no está tan resuelto. O la contratación internacional. Hoy en día se contrata mucho internacionalmente. O una startup chilena automáticamente tiene equipo en México, equipo en Argentina. Y eso no está solucionado. Entonces, si bien hay un ecosistema de startups bien fuerte en Chile, no se ha tomado el punto de vista de que el negocio tiene que ser regional. Entonces, no sirve muy bien que tengamos un muy buen ecosistema solo en Chile si no hay una conexión con el resto de los países. Yo creo que ahí hay un avance bien importante. Joaquín, y siguiendo un poco este mismo tema de qué falta quizás o cómo se ve el ecosistema y pensando nuevamente en la experiencia que tienen a nivel regional, ¿qué tipo de políticas públicas quizás no han ido acompañando en los últimos años a este ecosistema emprendedor y que podrías echar un poquito de menos o podríamos decir, ¿sabes qué? Si tuviéramos esto, quizás tendríamos muchos más emprendedores. Hay hay varios temas públicos. De hecho, está la bancada transversal por la startup que está abordando estos temas. Sí. Y lo clásico dice es que quizás nos estamos quedando atrás. O sea, Chile tuvo y tiene todavía un muy buen apoyo de Corfo y de Startup Chile. A veces que no son muy bien reconocidos, no se conoce muy bien por dónde va. Pero nos estamos quedando atrás en temas de ser competitivos con la región. O sea, la región está compitiendo por dónde se van en el fondo a incorporar las startups, dónde se van a quedar, dónde empiezan. Entonces, hay una situación o hay una posibilidad de que se atraiga en el fondo el talento a Chile. Y eso, con políticas públicas específicas, puede ser fondo beneficios fiscales para la inversión en Venture Capital, así como tuvo la inversión o sea, las excepciones fiscales cuando uno transa en bolsa, las acciones. ¿Por qué no eso mismo cuando uno invierte en Venture Capital? Eso es un tema fiscal. Y lo otro, hay algo claro que siempre se dice: ¿por qué los fondos, por ejemplo, no pueden estar en Chile? Eso es bien específico. Al final, un fondo podría estar en Chile, y esto de que los fondos privados no tributan de primera categoría, esto es efectivo en Chile, pero no para el extranjero. El extranjero sigue tributando 35%. Y la gracia de un fondo de inversión es que el fondo no tribute. Al final, quien tribute sea la startup por sus operaciones y los inversionistas del fondo cuando inviertan. Y para que un fondo sea regional, uno tiene que hacerse de esa forma. Y si un extranjero invierte en un fondo chileno, automáticamente le van a cobrar un 35% de impuestos cuando retire su plata del fondo. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que Uruguay lo está cambiando. Por eso los fondos prefieren constituirse en Estados Unidos, o en Islas Caimán, o en Canadá, porque la idea es que el fondo no tribute. Joaquín, para alguien que está escuchando esta entrevista, desde lo más tal vez simple en cuanto al procedimiento en sí mismo. Alguien tiene una idea, ya tiene un grupo de trabajadores, tiene su PowerPoint. ¿Cómo es la dinámica en cuanto a tiempo, en cuanto a acercarse a usted? A ver si nos puede bajar esto para alguien que el día de mañana quiera intentar tener este financiamiento. Nosotros, el proceso de postulación es bien simple. Generalmente dos veces al año tenemos, durante varios meses, tenemos en la página platan.us, tenemos abiertas las postulaciones, tienen que rellenar un formulario y hacer una entrevista online. Entonces tenemos como un robotito que les va haciendo una entrevista, independiente de lo que contestaron en el formulario, se les va haciendo esas preguntas. Y luego de eso se pasan a entrevistas. Generalmente son 2 entrevistas online y una entrevista presencial. Todo es a través de un software. Nosotros construimos nuestro propio software que se llama Calio, que hace todo este sistema. Esta previa. Y ese proceso durará entre 1 o 2 meses. Y si todo sale bien, el fondo recibe la inversión. Excelente. Joaquín, estamos hablando antes de Warren Buffett, que se retiraba, ¿no es cierto?, y que dejaba un sucesor. ¿Cómo es esto en el caso de las startups? Sobre todo que ustedes invierten en capital pre-semilla, en el fondo bien temprana en la etapa de la startup. Y me imagino que hay muchos de los fundadores que también deciden retirarse o dejarla andando de alguna manera para ir a probar otro tipo de startup. Entonces, ¿cómo has visto tú que ha funcionado? ¿Qué ha faltado? ¿Qué ha sido muy positivo también de los fundadores que efectivamente han logrado salir de la startup que crearon?
hay un tema ahí súper interesante, que es que los fundadores generalmente toman a las startups como su hijo. Su guagua. Sí, claro, su guagua. Y a medida que van creciendo, al final, obviamente los intereses pueden cambiar y un poco la empresa tiene que sacarse, o sea, tiene que como distanciarse de los fundadores. O sea, no necesariamente, pero tiene que pasar. Son dos instituciones distintas. Una cosa son los fundadores y la otra es la empresa. Entonces, es súper normal que los fundadores se vayan de su startup. Ojalá que no pase, pero pasa y es normal. A nosotros nos pasa súper harto porque en etapas bien iniciales los fundadores, como están partiendo, muchas veces los fundadores se conocen poco o pasa el tiempo y al principio no encuentran el product market fit y van pivoteando y un fundador quizás se desespera y se tiene que ir. Entonces es súper normal. O a lo largo del mismo camino, un fundador sí que puede decir, mira, en verdad tomé otras decisiones, han pasado 7 años y ya no quiero tener la misma intensidad que tenía antes. Entonces la verdad es que quiero salir un poco. Y es normal, ahí generalmente empiezan a agregar otras personas a los cargos, se ve siempre, o sea, es muy difícil que una startup termine con las mismas personas como fundadoras desde un inicio, con los mismos fundadores en los cargos C-level desde un inicio hasta el final. De hecho, hay fondos que le llaman como los cortacabezas de CEO, el clásico Sequoia, que cuando no le gustan CEO los sacan, ¿no? Y lo obligan, o sea, lo obligan a que pongan a otra persona. Excelente. Joaquín Stephens, co-founder y general partner de Platan. ¿Es Platanus o Platan.us? No, es Platanus. Platanus, tal cual. Se chileniza, digamos. Sí, perfecto. Es un juego. Muy entretenida la conversa. Agradecerte que hayas estado acá en el Fin del Dinero, Joaquín. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Que estés muy bien. Un buen consejo antes de cerrar, Pamela. ¿Tú sabías que ahora en Mercado Pago puedes ahorrar con distintos objetivos? Se trata de una nueva función que permite fondos, por ejemplo, patente, matrícula, vacaciones o cualquier objetivo que te propongas. Lo mejor es que ese mismo dinero ahorrado puede crecer todos los días sin hacer absolutamente nada. Mercado Pago, la cuenta digital de Mercado Libre. Nosotros ya nos vamos, pero quédense que ya viene lo que marca la tarde con Agustín Lizana y nosotros nos volvemos a encontrar mañana. ¿Habrá fumata? Eso lo vamos a ver en lo que marca la tarde, seguramente. Seguramente. Hasta mañana, que estén muy bien. Chao, chao. Fueron 30 minutos de información para hacerte la vida un poco más fácil. Mañana, Diego Sánchez y Pamela Ausenker vuelven a compartir esas noticias y esos datos que te permiten conocer mejor tu propio universo financiero. El Fin del Dinero. De lunes a viernes a las 14 horas por Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Presenta Mercado Pago.